Dios les bendiga, les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Aquí con ustedes, Aviva Fil Formación Integral Libérate. Soy Andrea de Lezama, directora de la escuela Aviva Fil. Como siempre, me encuentro con mi esposo Oscar Mauricio Lezama Cruz, y para mí es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Reciban un abrazo de parte nuestra, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Espero que estemos allí atentos a esta enseñanza que es de poder, de liberación. Si creemos que Dios es un ser invisible y personal, que tiene la capacidad de influenciar a las personas hacia el bien, ¿por qué resulta tan increíble o tan difícil imaginar que existe un ser invisible y personal que tiene la capacidad de influenciar a las personas del mal? La Biblia dice que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso lo podemos encontrar en Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 4. Mi amor, por favor, ¿qué dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4? Dice la palabra: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Entonces hay que entender que la palabra nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Amén. Si nosotros somos de Dios, podemos vencer todos los ataques de Satanás. Amén, y de así cualquier es. demonio. Amén. Y dice y sigue diciendo la palabra: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tremendo. Cuando la palabra de Dios dice mayor es el que está en que nosotros. está. ¿Quién es el mayor que está en nosotros? Jesucristo. Jesucristo. ¿Sí? Ajá. Y es mayor que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? El Dios de este siglo, que es Satanás, Bueno, juntamente pero con sus demonios. Entonces sucede algo: si Jesucristo está en tu vida, ¿sí?, entonces vas a poder vencer todos los ataques del diablo, aún con todo su reino. No necesitas vencer a Satanás porque Jesucristo ya lo venció, pero sí tener algo muy presente: que Jesucristo es mayor que todos y mayor que Satanás. Pero recordemos que estas conferencias son dadas para cristianos, para gente que ha creído, que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Cuando dice la palabra del Señor que mayor es el que está en mí, es porque ya has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Hay muchos textos bíblicos que nos afirman de que los demonios existen, de que los demonios son reales, y Jesús mismo lo dijo. Ellos son seres sobrenaturales que sirven a Satanás. Como Satanás, también fueron ángeles. Se rebeldizaron un día contra el Señor y fueron echados del cielo, porque ninguna cosa inmunda, nada que se rebeldice contra Dios puede pertenecer o puede entrar al cielo. Los demonios instan a las personas a la adoración, a las adoraciones paganas, y operan bajo los directivos demoníacos. Lo dice también el apóstol Pablo. Entonces, los demonios son lo mismo que los espíritus malignos. En Aviva Fil hemos entendido por experiencia de que los demonios son lo mismo que los espíritus malignos. Ellos son iguales, todos están bajo los pies de la iglesia, todos están bajo los pies de la iglesia. Jesucristo se fue y dijo que Él había dejado a todos los demonios y aún a Satanás mismo bajo los pies de la iglesia. Por eso es que ellos obedecen a las órdenes que el pueblo de Dios y que los hijos de Dios le dan. Entonces, ¿hay principados? La Biblia dice que hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas, hay huestes espirituales de maldad, hay autoridades, hay poderes, hay señoríos, hay nombres, hay tronos y hay dominios. Cada uno tiene un rango, cada uno tiene una posición, cada uno tiene una labor, una función diferente, pero todos, la buena noticia para la iglesia, mi amor, es que todos están bajo los pies de la iglesia, bajo las órdenes de la iglesia. ¿Qué son los espíritus malignos? Son espíritus que habitan en personas, en lugares como casas, cementerios,
también se impregnan en ídolos y objetos profanos. Hay gente que nos está escuchando en este momento y está diciendo, ¿puede un espíritu maligno, puede un demonio estar impregnado en mi casa, en las paredes, en algún cuadro, en un animal? Claro que sí, aquí vamos a ver de que sí, vamos a aprender de que sí, ellos pueden hacerlo, ellos tienen unas capacidades sobrenaturales para hacerlo, pero debemos de entender de que nosotros no debemos tener temor, de que nosotros no debemos tener miedo, porque Jesucristo ya los venció en la cruz del Calvario. La Biblia lo dice que Él los exhibió públicamente en el madero. Hace más de 2000 años, cuando Jesús pagó por nosotros en el madero, murió por nosotros, dice la Biblia que Él los exhibió públicamente en el madero. Qué hermoso, qué lindo es la palabra del Señor. Amén. Y dice la palabra en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Qué en la cruz. pasaje es? Colosenses capítulo 2, verso 15. 2, verso 15, capítulo 2, verso 15, entonces para que lo tenga en cuenta. Entonces, estos no están interesados en la zona geográfica, son lo que son los demonios en realidad. Ellos están interesados sí en el individuo, en la persona, y ejercen una influencia sobre la conducta humana. Ellos fomentan el pecado, llevan a las personas a yugos de esclavitud y a maldiciones. Entonces los espíritus malignos procuran tener su influencia sobre la conducta de las personas. Somos tentados para hacer el mal por las presiones del enemigo sobre los pensamientos, actitudes, apetitos y voluntad. Claro, allí hay algo muy importante que debemos entender cada uno de nosotros, de que Satanás, si tú tienes una mala conducta, ¿sí?, entonces él va a tener el derecho legal de comisionar a un demonio para enviar a oprimir a la persona, para afligirlo. Entonces ahí es donde es el derecho legal, que Amén. nosotros le llamamos en las otras clases. Amén. ¿Ya? Por eso es importante Que estudie. de que estudies, te prepares, te formes, te capacites, porque es que nos estamos enfrentando a un enemigo, pero un enemigo invisible, un enemigo que usted no ve, por eso ni yo veo, tan difícil, a no ser que Dios nos abra los ojos espirituales. En el caso mío, pues yo identifico cuando es el proceder de un demonio, ¿sí? Y es como si los viera, pero tenés que entender, amado hermano, amada hermana que nos escuchas, de que si tienes una mala conducta, no obedeces la palabra de Dios, no caminas en el propósito de Dios, entonces Él se va a aprovechar de esa mala conducta para afligirte y oprimirte y empezar a crear reinos en las personas por sus malas conductas, su mal comportamiento a causa del pecado. Hay que entender que Satanás no obliga a pecar. Todo el que peca lo hace por decisión propia, Voluntariamente. por rechazar el poder de Dios. Entonces, cuando la persona dice, ay, yo pequé, bueno, se peca voluntariamente, pero después del pecado sí puede entrar un demonio de acuerdo al pecado que esa persona cometió. Es decir, una persona puede robar. Claro que sí, esa persona tiene su pecado y dijo, yo quiero robar, y cogió algo. Ahí inmediatamente entra un espíritu maligno, un demonio de robo. Es decir, que la persona ya queda atada por ese pecado que cometió y sigue robando. Así el día que esa persona no quiera volverlo a hacer, ya está ese espíritu, ya está ese demonio allí adentro y lo va a seguir haciendo. Necesita liberación. Ahí es donde la persona necesita buscar ayuda espiritual y decir, yo quiero salir de esto, yo cometí un error, una falta en algún momento, pero yo no quiero seguir cometiendo este error, ¿sí? Ahí es donde la persona tiene que buscar ayuda espiritual. Los seres humanos no podemos enfrentarnos solos al enemigo, a Satanás, al diablo. Tenemos a Jesucristo que venció en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos, ganando la victoria sobre toda fuerza oscura de las tinieblas. Gloria a Dios. Exacto, entonces entender algo que dice en Colosenses 1:13, Amén. el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Mira, cuando uno acepta a Jesucristo, el Señor nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria a Dios. Y tener en cuenta de que esa fue la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Que tú tienes el mayor. ¿Quién es el mayor? Jesucristo. Él es el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, y es más poderoso que Satanás. Amén.
Gloria a Dios. Recuerden siempre que ellos pueden entrar por las puertas grandes y generales de entradas demoníacas, ¿no? Ahora usted dirá, uy, ¿será que Satanás tiene reinos demoníacos en mi familia, aún en mi vida creado? Bueno, hay que examinarse si necesitas pasar por liberación. Cuando pasas por liberación, nosotros como líderes de liberaciones nos damos cuenta si Satanás ha creado reinos demoníacos en la vida de una persona. Entonces los demonios se empiezan a manifestar, salen los demonios de alto rango y empiezan a decir, bueno, están los demonios de odio, de resentimiento, de peleas, de contiendas. Entonces ahí van apareciendo todos esos reinos demoníacos. Por eso es importante que le entreguemos todo el dominio, el control, el poder al Espíritu Santo, para que Él sea el que tome el control de nuestra vida y llegue la luz de Cristo a nuestro corazón. ¿Sí? Así se acaba el reino demoníaco. Por eso es importante que nosotros entendamos de que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso la palabra dice en Tesalonicenses, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es hasta la venida del Señor que le damos el dominio, el control absoluto de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Porque si no, entonces Satanás es el que va a tomar dominio sobre el cuerpo, sobre el alma. ¿Cómo Satanás entonces crea un reino demoníaco? Entonces, Satanás crea un reino demoníaco entrando primeramente por el pecado, ya sea el pecado del abuelo, del papá, de la mamá, de alguien de la familia, o el tuyo, el que dice pecado propio. Entonces, entran primeramente por el pecado. Generalmente ellos nunca andan solos, sino que andan en grupo. Es decir, yo solamente robé, pero resulta que junto con el robo está la mentira, porque no lo va a reconocer. El engaño. Está el engaño. Está la trampa. La trampa. La irresponsabilidad. Irresponsabilidad. ¿Qué más? O sea, las drogas. Las drogas, porque a veces se roba también, o cuando digamos al contrario, que cuenta alguien se vuelva drogadita o drogadito, y entonces empieza, porque no tiene dinero, empieza a mentir, empieza a robar, empieza a ser irresponsable, empieza a ser desobediente a los padres, a tener rebeldía, ser grosero, vulgar, peleas, empieza a cargar de pronto hasta armas para cuidarse. Ya van 10 demonios allí, se llaman reinos. Está empezando a crear reinos que son el conjunto de demonios en una persona. ¿Qué es un reino? Es el conjunto de demonios que crea Satanás en una persona. Entonces, el odio nunca está solo. Si alguien dice, yo tengo odio, lo más seguro es que hay un espíritu de muerte allí. Eso es lo más seguro, porque el odio siempre va a traer consigo la muerte, va a querer desear la muerte de esa persona, ira contra esa persona. Entonces, el miedo también trae, pastor, pánico, también trae temblor, ataque al corazón y taquicardia. El miedo, cuando recién se tiene miedo empieza a sentir pánico. Temblar, empieza a tener taquicardia. Diabetes pues, también, la diabetes nunca está sola. Siempre viene lo que es gula, no comer saludable, viene lo que es la brujería, la rebeldía, muchas cosas más. Hay un pasaje que habla la Biblia en Mateo 12, versículo 43, el espíritu impuro o inmundo que vuelve, dice, cuando el espíritu impuro o el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, imagínate, dice, volveré a mi casa. Los demonios creen de que nosotros los seres humanos somos la casa de ellos, que ellos tienen derecho de nosotros, que nosotros somos propiedad de ellos. Imagínate. Que ellos son los dueños, ¿sí? Que ellos son los dueños. Sí, entonces, porque es que siempre hay un líder que manda, él es el jefe, siempre va a procurar que usted peque más y más. Exacto, entonces dice acá, volveré a mi casa de donde salí. Entonces cuando usted peca, usted hace de que él se vuelva dueño, amo y señor de su cuerpo. Pero cuando usted renuncia al pecado, usted hace de que Jesucristo se vuelva el dueño, Señor de su cuerpo. Por eso dice la Biblia que nosotros somos templo
del Espíritu Santo. O sea que ninguno puede servir a dos señores. Es Exacto. como la persona que le gusta jugar al ser cristiano. Yo soy de aquí también, pero también soy de allá. Usted tiene que ser alguno de los dos bandos. Usted tiene que ser cristiano o no es cristiano. Usted tiene que ser de Dios, de la luz, o tiene que ser de las tinieblas. ¿Usted es frío o es caliente? De alguno de los dos tenemos que ser. Exacto. A dos señores no podemos servir, Ujú. porque amaremos al uno y aborreceremos al otro. Hay que decidirse. Uno en la vida tiene que ser radical. Bueno, yo tengo que servirle al Señor Jesús porque Él me da vida Exacto. eterna, me da paz, Él murió por mí, me amó, y de agradecimiento voy a servirle a Él y obedecer su palabra. Ajá. Pero si no, entonces usted no le sirve al Señor, entonces el que viene a tomar control y a hacerse dueño de su vida Ujú. es Satanás, mandando demonios y creando reinos. Entonces cuando la persona comete un pecado propio, le da la posesión, ¿sí? Ujú. Satanás o los demonios toman posesión de la persona. El control dice, yo tengo las escrituras, yo soy el dueño, tengo el título de propiedad de este cuerpo. De aquí no me voy porque hay un derecho que tengo. El derecho del pecado, El ¿no? derecho del pecado. Siempre el derecho va a ser el derecho pecado, del pecado. o como dijimos ahorita, o una maldición generacional que no tenga nada que ver con esa persona, y allí es más fácil de liberar a esa persona. Exacto, o hay unos pactos, Ajá, ¿sí? O hay un trauma, o un ajá, accidente. exacto. ¿Sí? Sí, lo más difícil es el pecado propio. Cuando la persona tiene el pecado propio, entonces es lo más difícil, porque la persona debe arrepentirse de todo su pecado. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea que hay cosas creadas visibles, que son las que vemos, y hay cosas creadas que son invisibles, las que no Amén. vemos. Amén. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces hay entes espirituales Amén. para Entonces, hacer el mal, exacto. para hacer el mal. Es que el reino de las tinieblas es un reino organizado. Exacto, ellos no trabajan así desorganizadamente, ellos no improvisan, ellos no hacen las cosas a la loca, no, ellos son organizados, ellos planifican, ellos estudian a la persona, ellos Lamentablemente. aprovechan la oportunidad de tu mala conducta, de nuestra mala conducta, para tomar control de la persona. Lamentablemente, el pueblo de Dios es el más desorganizado. A veces somos más desorganizados nosotros que el reino de las tinieblas. Por eso en este tiempo se tienen que levantar guerreros, tienen que levantarse en fe y tienen que aprender también la palabra de Dios, meterse en oración, saber el poder del ayuno, saber el poder del conocimiento de la palabra, porque mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y entonces hay que levantarnos en el nombre de Jesús. Por eso la palabra dice en Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Dios le había dado por nombre Lucifer, estaba por encima de todas las categorías de los ángeles y era el más hermoso de todos. Lucifer, ¿qué significa? Pues portador de la luz, asociándolo con el lucero de la mañana o estrella del amanecer. Entonces Lucifer en hebreo quiere decir Heiler, y en latín portador de la luz, y Satanás quiere decir adversario. Antes de caer era el querubín protector, se cree que era el director de la alabanza de Dios. Su caída la podemos encontrar en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Dice que al ver su caída, dice ahí, como caíste del cielo, oh lucero de la mañana, fuiste cortado, ¿sí? Fuiste cortado por tierra. Entonces él tenía un poder, una belleza, un intelecto, y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 8:10. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. También hay que entender que hay entes, que hay súbditos que hacen parte de este reino, que mantienen disciplinas. Estamos hablando como los hechiceros, los brujos, las brujas, los magos, cantidad de personas humanas. Escúcheme muy bien, humanas, que le trabajan también a Satanás conscientemente. Ellos conscientemente le trabajan a Satanás. Ellos conscientemente le trabajan al enemigo. Entonces ellos mantienen disciplinas rigurosas de adoración. Ellos también ayunan. Ellos también vigilan. Hacen invocaciones especiales. Ellos tienen sacrificios. Ellos tienen pasión para adorar a su falso dios Satanás. Y ellos hacen algo Tremendo. hacen como una negociación allí, ¿no? Ellos negocian. Entonces ellos le ofrecen su alma o alguna persona, ¿sí? Para que les dé algún dinero, ¿sí?
Entonces él dice, bueno, yo te voy a servir, pero entonces tú me das este dinero. Yo te voy a servir si me das esta casa, si me das este carro, si me das esta finca, si me das este ganado. Entonces hay una negociación con ese Dios Satanás los engaña, pagano, con ese Dios del siglo. Entonces Satanás obviamente dice, listo, yo te voy a dar esto, pero entonces tú me vas a servir. Entonces tener en cuenta de que Satanás no es bobo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener los ojos abiertos, que nos estamos enfrentando a un enemigo invisible que ya está vencido, que Cristo lo venció y que está esperando es ser lanzado al lago de fuego azul. Pero antes de que ocurra eso, tienen que acontecer unas profecías de la Biblia. Pero en todo caso sí alcanzamos a ver Efesios 6:12 que dice que hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas de este siglo, hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En Colosenses 1:16 dice que hay tronos, hay dominios, hay principados, hay potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, es decir, Dios mismo los creó. El problema es que muchos de ellos se rebelaron, entonces por eso en el mundo espiritual, aún de las tinieblas, también hay dominios, hay tronos, hay principados, hay potestades, y ellos fueron creados sí por Dios, pero no cuando en el mal, ellos se rebelaron. Hay que entender algo, que Dios no creó demonios, ni creó al diablo, ¿no? No, porque ellos muchas se rebelaron. veces hay gente que malinterpreta y dice, oye, entonces Dios es malo que creó al diablo. No, Dios no creó al diablo. En ningún momento. Hay que entender que en Isaías 14 y Ezequiel habla la palabra de Dios de que Dios creó a un ángel, ¿sí? A un querubín protector, lo creó bueno, pero lo creó con libertad. Amén. ¿Sí? Entre escoger el bien y el mal. Dios no creó un robot. Amén. Creó un ángel y le delegó unas funciones, el cual ese ángel, ese querubín protector, abusó y se quiso creer más que Dios y quiso ser como Dios, igual a Dios. Entonces Dios no va a permitir una usurpación de su poder. Dios no va a compartir su gloria con nadie, porque Él es un Dios soberano, un Dios supremo, y Él es eterno. Y entonces, los echó del cielo. Los echó del cielo, ¿sí? Parte de eso les hizo un juicio, y parte de ese juicio fue que ya dejarían de ser ángeles buenos y ángeles hermosos, y se volverían demonios, se volverían espantos. Ya no estarían en la luz, sino que serían tinieblas. Que ellos iban a tener un reino, pero un reino en el infierno, un reino demoníaco. Amén. ¿Ya? Entonces ahí la palabra de Dios es muy clara en eso. Amén. En Colosenses 2:15 lo dice, el Señor Jesús los despojó a los principados y a las potestades públicamente. Porque nosotros enseñamos al pueblo de Dios liberación, porque ya el Señor venció, ya el Señor los exhibió públicamente, ya somos más que vencedores en Cristo Jesús, ya no hay que tener miedo. ¿Sabe qué es lo que da más tristeza en este tiempo y por qué estamos haciendo estas conferencias y estamos animando a la gente a que participe en Aviva Fin Formación Integral Libérate? Precisamente por esto, porque la gente y el pueblo de Dios tiene que levantarse en el nombre de Jesús y entender de que no hay que tener temor, de que no hay que tener miedo. Hay gente que se vuelve cristiana pero dice, por favor no me hablen del diablo, por favor yo quiero estar en una iglesia cristiana donde no reprendan al enemigo. Esto está totalmente errado e equivocado, es equívoco, es totalmente errado. Nosotros somos enviados y fuimos enviados aquí a la tierra para adorar, exaltar el nombre de Jesucristo, pero también para reprender al enemigo y echarlo fuera en el nombre de Jesús y ser libres, vivir una vida santa, una vida pura acá en la tierra. Amén. Porque Cristo viene, pero Cristo viene por una iglesia no llena de demonios, Cristo viene por una iglesia santa, limpia y resplandeciente. Y por eso estamos preparando la iglesia de Dios tiene que prepararse en este tiempo. La palabra dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Entonces, esa es la promesa. La palabra de Dios también dice en Marcos 16:16, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, y si bebieren cosas mortíferas no les harán daño. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, cada persona que nos ve, cada persona que nos escucha, Dios, cada persona que se incorpora a esta escuela, Dios, amén, que tu poder y tu gloria descienda sobre ellos, en el nombre poderoso de Cristo. Atamos, Señor, principados y potestades. Amén. Reprendemos, Señor, todo espíritu inmundo, amén, Señor, lo lanzamos a lo profundo, amén, lo sabemos en el nombre de Cristo. Salen las enfermedades, sale la leucemia, la diabetes, el cáncer, el SIDA, sale toda amén, opresión, depresión, tristeza, amargura, amén, espíritus de suicidio,
homicidios son atados y ligados y lanzados a los abismos. En el nombre de Jesús sale el temor, sale el pánico en el nombre de Cristo. Padre, gracias, declaramos victoria y bendición, Señor. Bendigo cada estudiante, cada persona, Señor, a los miles y millones de personas, Señor, que nos escuchan, que se entrenen en esta escuela, Padre. Señor, aquí, ahora mismo, Dios de los cielos, Padre, haz que llegue, Señor, haz que llegue esta escuela cada día, Señor, a cualquier rincón del mundo, a todos los países del mundo, Dios, en el nombre de Jesús, a todos los continentes, Padre, a todos los continentes, poderoso Dios, te damos gracias. Oramos por los pastores, por los estudiantes, por cada persona que se capacite, que se entrene, se forme y pueda llegar a extender el reino de los cielos, Señor, en el nombre de Jesús, que su iglesia es una iglesia santa, bendición, que crezcamos en el poder de tu palabra, en el poder de tu Espíritu, amado Rey. Cristo viene, porque gracias, Cristo Señor, viene, gracias. Cristo Gracias, viene Señor. en el nombre de Jesús, y para que se levante un avivamiento poderoso, grande y maravilloso en los últimos tiempos, se tiene que levantar una iglesia limpia, una iglesia santa, una iglesia llena de la gloria de Dios, con el conocimiento de la palabra de Dios. Mucho ánimo, mucha fortaleza. Nos vemos en el nombre de Jesús. Abrazo y bendición en Cristo Jesús. Abrazos y bendiciones. Amén. Exaltado sobre las